Yo quiero ver a ver qué seguía acá. Bueno, lo de flujo aéreo yo acá puse... se me fueron varias. Esperen que vuelvo para atrás. Pero se van todas. Bien, bueno, acá yo pongo 2 o 3 curvas de flujo que podemos manejar esto, volviendo un poco a lo que dije hace un segundo, que nosotros manejamos la inspiración del respirador, el resto lo hace de forma pasiva. Yo puedo manejar ese flujo y yo puedo elegir de qué manera el respirador le entrega el flujo al paciente. La primera es la que vemos acá a la izquierda, no sé si se ve el mouse, sí. Es una curva, Sí, gracias, se una ve bien. curva. Perfecto. Es una curva decreciente. Acá vemos cómo nosotros dimos un flujo muy alto inicialmente y esto fue decreciendo en el tiempo hasta que llega a flujo cero. Acá el respirador está con todas las válvulas cerradas, no hay diferencias de presión, por lo cual no hay flujo cero. Se abre la válvula expiratoria y empieza a exhalar. Y vemos cómo es un flujo muy elevado inicialmente y empieza a declinar hasta que llegamos de vuelta a flujo cero. Este es el final de la expiración. Acá vamos a ver lo mismo con una curva cuadrática. Acá el flujo es permanente, no va decreciendo, sino que en todo momento tiene un flujo constante el respirador, y volvemos a ver que la curvita inferior de acá para abajo es la misma. ¿Por qué? Porque es absolutamente pasiva y lo maneja el paciente, ¿sí? Acá hacemos lo mismo con una curva creciente. Ahora voy a explicar un poquitito por qué esto ya casi prácticamente no se utiliza esto. Y la curva expiratoria es siempre la misma, exactamente la misma. Esto era más que nada para graficar eso. La más fisiológica es esta, es la inicial, que es que tenemos un flujo, es lo más parecido a lo que hacemos nosotros cuando respiramos. Un flujo inicial muy elevado y va decreciendo a medida que los pulmones se van inflando. Ahora vamos a ver otras curvas en las cuales lo explican. Acá pongo una clásica superposición de imágenes. Acá tenemos la curva de flujo, en la cual tenemos una curva cuadrática, en la cual todo el aire es enviado en forma constante. El volumen que va ingresando al pulmón es absolutamente lineal, porque la curva de flujo es lineal, y la presión que va generando en la vía aérea es una presión que va aumentando en forma progresiva hasta que llega a un pico máximo, o presión pico, en la cual cerramos las válvulas del respirador y generamos una pausa inspiratoria, que va a ver esto que no tenemos flujo, está todo cerrado en las válvulas del respirador. El volumen obviamente se mantiene constante porque no hay ingreso ni egreso de volumen, y la presión se termina estabilizando. De esta presión pica una presión un poquito más baja, presión plató o presión valle o presión estática o alveolar, que después vamos a detallar un poquitito cómo es, que es cuando tenemos todo el circuito cerrado y se homogeneiza en todos los alvéolos o todas las unidades alveolares que están abiertas, se homogeneiza ese fluido, ese aire que mandamos, que es una mezcla de gases, hasta que en un punto que marco acá arriba del flujo se abre la válvula expiratoria y comienza, parecida a la que vimos en el gráfico anterior, comienza la expiración, en la cual el flujo va decreciendo, el volumen corriente decrece, miremos cómo decrece bastante más rápido que como ingresó. Eso tiene que ver con la elastancia del pulmón, y la presión va disminuyendo en forma lineal hasta que volvemos a cero, o la presión que le hayamos puesto como cero. Digo esto porque si le pusimos 5 de PIP, va a caer a 5 de PIP, que sería el cero para el paciente. En realidad es 5 por encima de la presión atmosférica. Acá, bueno, yo ya me fui explicando un poquito en los gráficos, me parece más importante y más fácil hacerlo en los gráficos. Acá es lo mismo que dijimos antes, es una superposición de gráficos de presión, gráficos de volumen y gráficos de flujo. En el mismo ciclo, acá vemos como expliqué abajo del todo, voy acá, la misma que vimos antes, con flujo decreciente. Acá es como va ingresando el volumen dentro del pulmón y cómo va generando una presión constante. Por eso dije que esta curva de flujo es la más fisiológica, porque es la que de alguna manera mantiene un flujo, una presión constante en la vía aérea, y al paciente no le genera tos si estuviera despierto o reactivo, no le genera ninguna circunstancia de disconfort, por decirlo de alguna manera. La curva cuadrática es bien lineal, como manda el volumen de aire, y esto va a generar una presión creciente en la vía aérea que no es la fisiológica.
Reitero, pensemos que nosotros respiramos con este flujo porque mantenemos estas presiones, que son bastante constante y lineal para que la expansión del pulmón sea fisiológica. Por eso digo que la ideal es esta. Y lo mismo pasa con la otra, obviamente es mucho peor. Miremos que es creciente el flujo, genera una entrada de volumen cada vez más elevada, con una pendiente más elevada, y unas presiones bastante más altas. Fijémonos que la presión pico es mucho más alta si yo la comparo con esta y si la comparo con esta. ¿Por qué pasa esto? Y pues cuanto más inflado está el pulmón, al final del ciclo, acá, cuando más inflado está el pulmón, más flujo le estoy mandando y el volumen entra más rápido. Entonces, sí o sí genero más presión. Eso es importante porque estamos exigiendo un pulmón enfermo, porque si fuera un pulmón sano no sería tanto el problema, que tenga una reacción muy elástica que no la va a tener, ¿no? Obviamente, estos pacientes tienen una elasticidad quizás inicialmente aceptable y después van poniéndose cada vez más rígidos o más duros a medida que las fases del distrés van cambiando y terminan en una fase proliferativa o ya fibrótica, ¿sí? Que es más avanzada y ya veremos incluso la terapéutica, que algo dijo Romina con respecto a los corticoides y todo esto. Yo acá no los quiero aburrir, los quiero nombrar nada más las mediciones que podemos hacer. Podemos medir distintas variables y lo vemos a través de distintos parámetros. Yo voy a medir el tiempo con el cual estoy ventilando a un paciente y puedo ver, según la frecuencia respiratoria que tenga, manejando exclusivamente el tiempo y la relación inspiración-expiración. El flujo lo mismo, puedo medir flujo inspiratorio y expiratorio. Hoy los respiradores nos dan todos estos parámetros, los tenemos en todos los respiradores. Yo sé que si voy a ver la relación IE, estoy evaluando el tiempo con el cual estoy ventilando al paciente. Si voy a ver el volumen corriente o el volumen estático, lo que voy a ver es solamente el volumen. Y acá lo mismo, la presión pico, que ahora vamos a verla, presión estática, PIP o PIP intrínseca o autopip, así como se llama, estamos viendo parámetros de presión. Así que no quiero aburrirlos con esto, pero es un poco como para que se tenga la idea de lo que vamos a ir monitoreando. Acá lo mismo que dije, ya lo dije recién, las fuerzas resistivas que tenemos para evaluar la mecánica pulmonar. La otra son las fuerzas elásticas, tanto la compliance pulmonar como la tóraco abdominal. Contemplemos en la pulmonar la enfermedad pulmonar en sí. Cuanto más consolidado y más, perdónenme la expresión, hepatizado esté ese pulmón, menos compliance pulmonar va a tener y más difícil va a ser meter el aire a presión. Decimos que nosotros vamos a hacer todo el trabajo que estaba haciendo el paciente en forma sistemática, por un aparato que va a medir en forma sistemática, valga la redundancia, y que yo puedo programarlo de la mejor manera posible para que sea lo más fisiológico y que obviamente gasométricamente me reditúe una mejoría en la oxigenación. Y lo de la compliance tóraco abdominal lo contemplo porque si el paciente está peleando o es un obeso, está peleando con respirador, me refiero, compitiendo, o es un obeso, la compliance va a ser otra. Si es un EPOC y tiene los diafragmas muy distintos de la mecánica convencional y está haciendo autopip porque tiene broncoespasmo, también esa compliance tóraco abdominal va a cambiar. Y las variables lo mismo que antes, tiempo, flujo, volumen y presión. Eso es lo mismo en todos los pacientes. Acá un gráfico de un poco lo que venimos charlando, presión pico y presión estática. Este es el clásico dibujito de la simplificación de un globo que rememora lo que estudiamos en fisiopatología y en fisiología, el pulmón ventilado, por decirlo de una manera, en el cual nosotros vamos a empezar. Esta es la curva que dijimos de presión-tiempo, esta es la presión y esto es el tiempo. Vamos a ir viendo cómo va entrando el aire, como dijimos, a nivel alveolar. Va a llegar una presión pico o presión máxima de todo el ciclo, que está dada por, ahora vamos a ver sobre todo la resistencia al flujo aéreo que le va a dar el tubo, el diámetro del tubo. Ya sabemos que cuanto más chiquito es el tubo, peor es la resistencia que genera. Eso tiene que ver con es muy determinante eso porque la formulita de flujos tiene que ver, eso es física pura, y no quiero redundar, pero tiene que ver con el radio a la cuarta. Entonces, pequeños cambios en el radio de ese tubo tienen muchísima implicancia en la resistencia que le genera. Acá dijimos, cerramos todo el respirador, se genera una pausa, perdón, me fui para atrás, genera una pausa en la cual, a ver si vemos acá, toqué el mouse. Generamos una pausa en la cual
permitimos que se homogeneicen entre los alvéolos. Esto homogeneice, quiero explicarlo en dos palabritas. Hay alvéolos que están, es el dibujito clásico del alvéolo chiquitito y el alvéolo grande. Hay un alvéolo que está a medio distender y otro que está colapsado. Entonces yo tengo que generar mucha presión en el que está colapsado para poder abrirlo, porque es lo que cuesta inicialmente, es como empezar a inflar el globo, y eso hace que yo tenga más chances de sobredistender al que ya está abierto que de lograr abrir al alvéolo cerrado. Eso es fisiología y lo explico para que se entienda, porque la idea es que yo de alguna manera con la modalidad que utilice para el respirador voy a tratar de que eso no pase tan seguido, o por lo menos no pase en todos los ciclos. Romina dijo lo del baby lung, es así, es el pulmón del bebé, es un pulmón que tiene áreas muy colapsadas porque le falta el surfactante, y el otro que están aireadas, estos parches, hoy más en este distrés en parches mucho más notorio todavía, pero es lo más parecido al pulmón del bebé. Entonces hay algunas estrategias ventilatorias que yo puedo manejar en el respirador para que eso se optimice. Entonces es importante tener claro eso. Después vamos a hablar de valores absolutos de las presiones para no generar más lesión nosotros. Yo acá entonces dejé ese tiempo, esa pausa, ese tiempo para que darle tiempo a que el alvéolo que estaba a medio abrir se abra del todo y el que estaba un poco sobredistendido le pase un poco de aire al otro, y yo para eso necesito tener una pausa inspiratoria. Si yo no le doy una pausa inspiratoria, no le estoy dando tiempo que se homogeneice en las distintas unidades funcionales, ¿sí? Es una pausa que nosotros hacemos. Si nosotros respiramos voluntariamente y prestamos atención cuando respiramos, hacemos una mínima pausa de 0,2 a 0,25 de segundo, y eso hace que fisiológicamente permitamos esto. En un pulmón sano como el nuestro en este momento, no nos sobra ese tiempo y nos alcanza. En el pulmón enfermo quizás tenemos que poner pausas mucho mayores, de 0,5 segundo o 1 segundo, y vamos a modificar, como dije antes, ese tiempo inspiración, expiración. Como yo manejo la inspiración, voy a tratar de prolongarla y voy a achicar la expiración en tanto y en cuanto le dé tiempo a que salga el aire, ¿sí? En el distrés yo voy a tratar de lograr, para que me entiendan globalmente, una relación IE muy cercana al 1. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos mucho tiempo con la inspiración, porque es el único lapso de tiempo en el cual le voy a permitir generar más hematosis, más intercambio gaseoso. Porque uno de los métodos más comprometidos, después vamos a verlo en oxigenación, es esa barrera que tenemos alvéolo capilar, está severamente alterada en este tipo de neumonía y en el distrés en general. Después vamos a ver que el shunt entra a jugar un rol importante acá, algo explicó Romina, pero yo tengo que manejar más tiempo inspiratorio para darle más tiempo a la hematosis, que está severamente comprometida, ¿sí? Si hasta ahí me siguen, yo no quiero complicarlo mucho más y quiero seguir, para no ser aburrido con el tema que es medio pesado. Acá voy a hacer una reseña de lo que charlamos recién, la presión pico y la presión estática. La presión estática o plató representa la presión de todo el esfuerzo elástico que tiene, todo el retroceso elástico que tienen los pulmones, esa fuerza que ejercen para colapsarse. Es lo que genera una presión al aire que yo le estoy mandando, ¿sí? Es una competencia de presiones, por eso dije que yo tengo que dar una presión positiva importante para vencer ese retroceso elástico y lograr que haya flujo, que entre el aire al pulmón. Eso es lo que va a generar una presión que yo puedo medir global, porque en realidad yo estoy midiendo una presión que asumo es uniforme en todas las unidades alveolares, pero no es tan así, y la explicación de que hay un alvéolo grande y uno chiquito es la más fácil de entenderlo. Esta es la presión que yo necesito para expandir el tórax. Es gráfico, la fuerza que hacemos nosotros con la negativa dentro de la presión pleural, intrapleural, es la que generamos esa diferencia y entra el aire. Es más o menos la misma que generamos nosotros con el respirador. La diferencia es que lo provocamos con presión positiva desde la vía aérea y no desde afuera con la presión negativa de la caja torácica. Esto de que es indicativa de la presión media, esto es importante porque podemos hablar cuál es la presión media y la importancia de la presión media en todo el ciclo respiratorio, y lo vamos a ver para que se entienda que es una de las cosas más importantes para mejorar la oxigenación. Díganme si por ahí voy muy rápido o al revés, por ahí voy medio lento y los aburro. Obviamente acá pongo dos gráficos, dos cosas importantes. La presión plató depende de volumen corriente, es gráfico y lógico que si yo mando un volumen de 1000, voy a generar mucho más presión porque estoy mandando en el mismo cantidad de alvéolos, unidades alveolares,
1000 de volumen contra 500 de volumen, que voy a generar, no digo la mitad de la presión, porque no es lineal la relación, pero obviamente tiene que ver con el volumen que yo mande. Y la compliance es lo que acabamos de decir. Cuanto más rígido es el pulmón, cuanto más cueste expandirlo, cuanto más ocupado esté y hepatizado, menos compliance voy a tener y más resistencia me va a generar. Y obviamente va a generar más presión. La presión pico es más fácil de entender. Tiene que ver con la resistencia de la tubuladura, la resistencia del tubo, la resistencia de la vía aérea, y lo más gráfico es, si el paciente muerde el tubo, aumenta la presión pico, y nada tiene que ver el alvéolo acá, es la presión pico que se ve alterada porque achicó la luz del tubo. Ese radio que hablábamos no es lo mismo un tubo 9 que un tubo 7, y si él lo muerde, el tubo 9 lo convierte en 7,5, porque disminuye el radio, disminuye la posibilidad. Un moco que esté obstruyendo parcialmente el tubo o cánula de traqueostomía es lo mismo, ¿no? Cambia el largo, que no es menor, porque genera más resistencia también, lógico, pero a los fines gráficos y explicativos es lo mismo. Y obviamente el broncoespasmo del paciente, que tenga mucosidad, que tenga un bronquio subocluido por moco, obviamente que tiene implicancias directas. Pero lo importante, que yo siempre lo marco, y por eso pongo esta diapositiva, que es medio aburrida, pero lo pongo para que se entienda que a mí lo que más me importa es la estática, porque la presión estático-plató es la que habla del alvéolo en sí, y es la que yo voy a tener que evaluar en qué valores esté para cuidar ese alvéolo, porque si no voy a generar yo más daño del que ya tiene por la propia enfermedad y el distrés. La presión pico no es que no me importe, pero que un paciente tenga, uno pretende que tenga menos de 40 de presión pico, pero que tenga 50 porque tiene broncoespasmo, o que tenga 50 porque tiene moco, o porque tiene un tubo chiquitito, no me preocupa. Si yo tengo un tubo 7 porque no se pudo intubar con otro tubo, hasta que se cambie el tubo o se haga una traqueostomía, ese paciente va a tener presiones pico muy elevadas, porque tiene un tubo muy chiquito, y eso no es inherente al paciente. Yo lo mido, pero no habla de mayor o peor enfermedad del paciente. Claramente tiene que ver con el tubo. Seguimos un poco con las presiones. Acá, bueno, después vamos a hablar de PIP y autopip, no quiero aburrirlos con esto ahora. Y 2 palabritas sobre la presión media. Es el promedio de todas las presiones durante todo el ciclo respiratorio. ¿Se acuerdan del dibujito que había una presión pico, una pausa con la presión plató y después la expiración? Obviamente estamos siempre por encima del 0 o por encima de la PIP que le hayamos puesto, por lo cual siempre hay presión positiva, pero no es lo mismo que yo tenga una presión pico muy alta, sin pausa, que cae rápido la curva, y una expiración muy larga, en la cual el promedio de todas las presiones en esa unidad de tiempo es muy bajito, porque tuvo un pico alto, bajó, y después estuvo muy baja porque la expiración del paciente estuvo pasivamente eliminando el aire. Yo dejé de mandarle aire a presión. Si yo a esa presión básica le pongo 10 de PIP, ya no cae a 0, cae a 10, por lo cual ya ganamos un escalón de presión promedio en toda la vía aérea. Y si yo ese tiempo que charlamos le agrego mucha pausa expiratoria y logro que la mitad del ciclo sea inspiración y la mitad expiración, o sea, una relación IE1:1, voy a lograr que todo el promedio de las presiones se eleve, porque la mitad del tiempo le estoy mandando presión positiva, de alguna manera. Eso es lo que determina que la presión media sea esencial, que habitualmente no la medimos, pero que es esencial para la oxigenación. Y después voy a hacer, bueno, lo puedo charlar ahora. Nosotros hablamos siempre de la fracción inspirada. Obviamente la respuesta fácil para aumentar la oxigenación es aumentar la fracción inspirada, pero eso tiene un límite. Vamos a llegar a 100, obviamente, y no lo puedo sostener en el tiempo. La idea es tratar de tenerla al 60 como máximo. Ya más de 60 es tóxico según el tiempo de exposición. Entonces yo voy a tener que estar limitado. Ya llegué a 60 de FiO2, y si yo veo que no logro mejorar la oxigenación, le podré poner un poco más, pero yo sé que si le agrego presión, en este caso la más sencilla es la PIP, con BNI, con CAFO o con un respirador, voy a elevar la presión en la vía aérea, y por ende estoy mejorando esa presión media que estoy diciendo, este promedio de las presiones en todo el ciclo. Eso mejora la oxigenación, no solo porque recluté alvéolos nuevos y tengo unidades funcionales nuevas, sino porque gano presión positiva y hago que se homogeneice más tiempo en más unidades alveolares, ¿sí? Esto es determinante de la oxigenación, pero también del retorno venoso. Sepamos que cuanto más presión positiva le ponemos,
menor retorno venoso y más implicancias en la parte hemodinámica del paciente. Este es un gráfico que acá me mete todas las presiones en el mismo gráfico que vimos antes. Y voy a ver si puedo simplificar todo lo que charlamos. Esto es el cero o presión atmosférica. Acá arrancamos con una PIP que nosotros le pusimos, pongamos un valor 5 por decirle algo. Entonces el cero del paciente es 5, no 0 atmosférico, sino 5. Acá empieza el ciclo respiratorio. Como dijimos, modificamos el flujo como nosotros queremos, hasta que llega una presión pico, en la cual llegamos a la cúspide de la presión, a la cúspide de la resistencia de la vía aérea, en general artificial y natural, y llegamos a cerrar todas las válvulas del respirador, por lo cual a partir de acá, donde cerramos, decae este descenso de esta presión de acá hasta acá, es la diferencia de la resistencia de la vía aérea, del tubo, los bronquios, la tráquea, todo lo que dijimos, hasta el alvéolo en sí. Cuanto más larga es la pausa, más prolongada es este plató, esta meseta, ¿sí? Más prolongada en el tiempo, más tiempo le damos a que se homogeneice esa mezcla de gases. Acá se abre la válvula expiratoria y empieza la expiración, que como dijimos era pasiva, hasta que llega al cero, o mejor dicho, el valor de PIP que le hayamos puesto, en este caso 5. Y acá entran otras variables, que no quiero complicarlos mucho, pero fíjense que acá dice PIP-E, de PIP extrínseca. Extrínseca se refiere al fuera del cuerpo del paciente, a la que yo le programé al respirador. Yo le puse 5, va a tener 5 de PIP extrínseca, no hay otra opción. Si le puse 8, va a tener 8, y si le pongo 10, es 10. Pero hay una variable que en el paciente que tiene atrapamiento aéreo, y tenemos que contemplarlo, porque en estos pacientes es posible que tengan atrapamiento. No porque tengan broncoespasmo, no pensemos en el asmático o el EPOC, sino pensemos en el paciente que nosotros manejamos un tiempo inspiratorio muy prolongado y le robé tiempo a la expiración. O sea que tengo que tener cuidado porque yo en algún momento puedo provocar que atrape aire, ¿sí? Y eso es deleterio porque empeora más todas las presiones dentro de la vía aérea y generó más daño alveolar, que podemos llamarle barotrauma si hablamos de presiones altas o volutrauma si hablamos de volúmenes altos. En definitiva, diría que van de la mano y es indistinto como uno quiera llamarlo, pero barotrauma o volutrauma es muy similar. Pero yo tengo que entender que la presión extrínseca a la cual yo le puse al respirador, si el paciente tiene autopip o PIP intrínseca, o sea, atrapa aire porque no le di tiempo a que los largue, y en la curva de presión-tiempo y flujo-tiempo vamos a ver que el flujo no llega a cero, porque antes de que llegue a cero, le volví a agregar otro ciclo. Como le mandé otro ciclo de aire, manejado por la frecuencia que yo le haya puesto, esto hay que tenerlo en cuenta porque estos pacientes con COVID terminamos ventilándolos con con frecuencias bastante altas, porque suelen retener CO2, entonces con el afán de bajarle CO2, nosotros aumentamos la frecuencia y podemos hacer macanas y que genere atrapamiento, y eso es deleterio, no solo en lo hemodinámico, sino en lo respiratorio también. Y acá, en punteado, está la presión media. Esta presión media, en este gráfico, está a esta altura, pero sepamos que si yo esta PIP la subo donde está la presión media, esta presión media se va a ir acá arriba. ¿Por qué? Porque el promedio de las presiones se va para arriba. Pero si yo a esta inspiración que yo corté acá y se abrió la... Uy, me fui, perdón. Si yo prolongo el tiempo inspiratorio hasta por acá, voy a hacer que la relación IE se vea modificada a más inspiración y menos expiración. Entonces, esta curva va a subir, porque voy a tener más tiempo una presión más elevada. ¿Se entiende? Eso es el determinante que hablábamos de optimizar la oxigenación. No solo lo hacemos con la fracción inspirada de oxígeno, sino con la presión media de la vía aérea. Esta es la única forma que tenemos nosotros o dos formas que tenemos de mejorar la oxigenación. Sepamos que todo lo que sea reclutamiento y todo eso va de la mano de estas dos formas, ¿no? Con más PIP o con mayor tiempo abierto es lo que logramos reclutar más unidades alveolares. Por eso yo quiero diferenciar la oxigenación de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar tiene que ver con la cantidad de aire que yo le mandé en el minuto, ¿sí? Esa cantidad de aire que yo le mandé en el minuto va a determinar la PCO2, no la PO2. Eso es importante para que tengamos en claro cuando yo quiero bajar esa PCO2 alta que va a tener este paciente, porque la membrana alveolo-capilar está muy alterada y no permite la salida del dióxido de carbono, lo cual habla de extrema gravedad,
porque el dióxido de carbono es mucho más difusible, 400 veces más difusible que el oxígeno. O sea, que tenga hipoxemia no me extraña, pero que tenga hipercapnia ya habla de severidad importante, ¿no? Así que también tenemos que contemplar eso. El paciente que ya tiene hipercapnia es un paciente que en reglas generales, es un paciente más grave. Lo habíamos